La situación en Medio Oriente se pone cada vez más difícil de entender. Bueno, después de la masacre de París, ahora más recientemente el enfrentamiento entre Rusia y Turquía, el ISIS. Silvia, Mabel, esto para los argentinos es una realidad lejana, pero dramática, pero que en cualquier momento bueno, se nos puede acercar rápidamente, ¿no? Y es una situación muy compleja de la que sabemos bastante poco. Sí, en realidad sabemos por lo que nos podemos informar en los grandes medios y también en las redes sociales y los distintos actores que componen este escenario tan complejo, ¿no? Desde la crisis en Siria, el desmembramiento de Siria, supone una larga historia de cómo se constituyen y cómo se constituyen esos grupos, y creo que Silvia es uno de los enigmas donde se están jugando fuerzas no solo para la región, sino para Europa y el resto del mundo, ¿no? Me parece que hoy el centro del mundo está enfrentándose allí. Sí, además está cambiando, tiene un impacto económico muy severo de alguna manera, ¿no? ¿Hasta qué punto esto está influyendo en la fuerte caída del precio del petróleo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el papel de Arabia Saudita en esa financiación, en fin, y cómo está? Es paradójico también porque podría pensarse que ante una situación digamos, de violencia geopolítica, el precio del petróleo podría haber subido, ¿no? Pero muchos analistas lo relacionan con el comercio enorme e ilegal que tiene el Estado Islámico del petróleo, que lo vende a precios, claro, irrisorios. Claro. Y Arabia Saudita, que no ha tomado medidas y que supuestamente sería uno de los financistas, ¿no? De alguna manera, pero... Ahora algunas de las potencias han dicho que quieren atacar la base económica del ISIS, ¿no? Eso es el petróleo, ¿no? Sí, ahí está. Convoyes de petróleo. Arabia Saudita y Turquía son claves para entender esto, ¿no? Y por eso el problema tan geopolítico, ¿quiénes son los aliados? Porque Arabia Saudita y Turquía son aliados de Occidente, que sufre los embates del ISIS muy en sus territorios. Entonces esto es... Bueno, como podemos ver, son muchos factores muy complejos. Para ayudarnos a entender un poco mejor lo que está pasando, está hoy con nosotros Kachik Dergougasian, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés y experto en la región. Gracias, Kachik, por estar esta noche con nosotros. Y, gusto. Bueno, ¿cómo podemos introducirnos a analizar, a entender? Porque tenemos muchas noticias, muchos hechos, nos bombardean los medios con esto, pero ¿cómo ponerle sentido a todo esto? ¿Qué clave puede usar uno para empezar a entender qué está ocurriendo allí? O un sinsentido también se puede decir. Si pensáramos el Medio Oriente 30 años atrás, quizá 20 años atrás, se resumía el conflicto por el tema de Palestina. Y quizá por este motivo el proceso de Oslo generó muchas expectativas y uno puede decir hasta muchas ilusiones. Hoy pensar el Medio Oriente es imposible sin pensar en primer lugar, pero no el único, en primer lugar una guerra religiosa en el Islam. El fenómeno del llamado Estado Islámico, o en sus siglas en árabe Daesh, que es en general lo que los medios de comunicación en el Medio Oriente usan esto para no darle una entidad legítima. ¿Qué quiere decir Daesh? Daesh quiere decir el Estado Islámico en Siria y Bilad al-Sham, que sería un poco Damasco, o lo que en la historiografía árabe es conocido como Siria. Siria es un nombre romano. Nos quieren dar la entidad de Estado Islámico, pero además cuando hablamos de Estado, en la connotación islámica del Estado, no necesariamente significa un Estado territorial, es mucho más que eso, y es el califato. ¿Qué es esta guerra religiosa? Tiene que ver evidentemente con un problema histórico, que es la legitimidad de la sucesión del profeta, que dividió la comunidad musulmana entre una mayoría que son sunitas y una minoría que son chiitas. Ahora, uno puede decir, pero esto pasó en el séptimo, octavo siglo, ¿por qué hasta hoy? Bueno, hay que pensar en términos de fuerzas profundas
y fuerzas que resistieron la modernización en el Medio Oriente, que fue la imposición del Estado territorial después de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué sentido imposición del Estado territorial? En el sentido en que los estados territoriales fueron el producto de un diseño colonial que no necesariamente refleja las lealtades subnacionales y las aspiraciones de procesos sociales que empezaron en el siglo XIX, esencialmente el panarabismo, que hoy quedó en la historia, dicho de paso. Y en este sentido, lo que en Occidente llamamos secularización, o sea, el desplazamiento de la religión del espacio público, donde el Estado moderno y la presencia del Estado moderno como forjador de una identidad que en general se expresan a través de las constituciones. En el caso del Islam eso no ocurrió. Y después del 67, fundamentalmente, después de la derrota de los países árabes en la guerra de los 6 días contra Israel, el gran debate que empezó en el mundo árabe, bueno, ahora que si ese gran proyecto que fue el panarabismo y la figura de Nasser fracasó. Y es ahí donde esa fuerza del Islam, del proyecto islamista, empezó a aparecer como la solución, pero todavía en forma bastante, escondida en ciertos círculos. En el 79 la revolución islámica en Irán puso en la agenda internacional el tema del Islam. Ahora, lo hizo desde una perspectiva chiita, desde una perspectiva de una revolución bastante tercermundista. Pero el mismo año los soviéticos invadieron, ocuparon Afganistán y ahí empezó una resistencia que llevó un sello también islamista, pero esta vez fundamentalmente sunita, no solamente, pero fundamentalmente sunita. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre...? Básicamente la diferencia, digamos, históricamente es la disputa de la sucesión del profeta. Quienes dijeron que la legitimidad de la sucesión, que sería el yerno y el primo del profeta Ali, y sus descendientes como únicos legítimos sucesores del profeta, y otros dijeron que no, que debe haber una suerte de elección. De todas maneras nunca se puso un protocolo de la elección, y en realidad fue una disputa por el poder que luego se transformó en cierta dogma religiosa. Quienes creen que la legitimidad de la sucesión de la comunidad musulmana le toca a los más cercanos de la familia del profeta, o sea, Ali y sus descendientes, y los otros que contestan. ¿Esos son los chiitas o esos son los chiitas? Son los chiitas, y los chiitas mayoritarias, que son los duodecimanos, aquellos que creen que esa sucesión terminó con el imam 12, que desapareció, se fue del mundo con la promesa de volver y hacer justicia. Eso está contestado por una mayoría, que son los sunitas, que condenan este tipo de interpretación o este tipo de dogma en el Islam, y que fueron las dinastías Omaya, Abbasita y finalmente los otomanos, y que institucionalizaron la comunidad musulmana en términos del califato, el califa. Entonces, lo que está pasando hoy en día, como consecuencia de la aparición de Al-Qaeda, de las guerras en el Golfo, 91 y en el 2003 fundamentalmente, del 11 de septiembre, de la declaración de la guerra contra el terrorismo, de la regionalización de Al-Qaeda en el norte de África, en la península árabe y en Irak, ese proceso llevó a la creación, al surgimiento del Estado Islámico en Siria y en Irak, que luego de ocupar Mosul en junio del 2014 y expandirse por Siria, se declaró Estado Islámico, se declaró califato, y dijo que de acá en adelante hay una línea, por un lado está el califato y por otro lado están los apóstatas. Entonces hay un mensaje muy claro a todos los islamistas y los musulmanes: o están con nosotros o están con los apóstatas. Un poco, digamos, el mensaje de la guerra contra el terrorismo, pero
desde el otro lado del espejo, digamos. Entonces, el Medio Oriente hoy en día, en primer lugar, se entiende por este conflicto. Ahora, este conflicto podría tranquilamente terminar si había voluntad regional, en primer lugar, para terminarlo. Resulta que el Estado Islámico o Daesh es funcional para algunos actores. Funcional por sus afinidades ideológicas. Estos son por ejemplo. Y Arabia Saudita tiene la misma ideología. Y cuidado, cuando digo Arabia Saudita, no necesariamente la monarquía, o sea, no se tiene que deducir que son ellos que crearon este fenómeno. Al contrario, este fenómeno también va a ser una amenaza a ellos también. Pero es la misma ideología, es la misma interpretación del Islam, los wahabitas. Y esto tiene muchas simpatías en la propia sociedad, legitima el poder de la dinastía de los Ibn Saud. De alguna forma Turquía, porque es muy funcional en términos de su posicionamiento como potencia regional, como un neo-otomanismo. Y son los aliados sunitas de las potencias occidentales. Ahora bien, si son aliados, ¿por qué no intervienen directamente? Al contrario, digamos, están las pruebas que la financiación también tiene como fuente estas sociedades, sino los propios estados. Por otra parte, está todo el tema de Siria. El régimen de Bashar al-Assad, que desde 2011 tiene un país dividido, fragmentado. La batalla más importante, probablemente la batalla de la segunda ciudad, de la ciudad industrialmente más importante, que es Alepo, que podía definir el futuro de Siria, y el apoyo que tiene internacional, que es Rusia. ¿Por qué? Porque hay un antecedente histórico de las relaciones entre Rusia, entre la Unión Soviética y el régimen de Siria, y la presencia de Rusia, que cuenta con la única base naval en el Mediterráneo, que está en Tartus. Y allí suele decirse que Estados Unidos desestabilizó al régimen de al-Assad. ¿Esto es correcto? En primer lugar, sí, por supuesto. ¿Y por qué lo hizo? Y por esa confusión racional que dice ni Assad ni el Estado Islámico, que en teoría puede sonar muy bien. Ahora, en la realidad, en la claridad estratégica, esto significa, y estoy citando un informe que salió hace, creo que 2 días atrás o ayer mismo, no me acuerdo muy bien, en la prensa internacional, de que la opinión pública en Irak ya considera que Estados Unidos está interviniendo a favor del Estado Islámico. O sea, la opinión pública cree esto, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque sobre esta creencia que Rusia avanzó con una idea que no dejó dudas. Acá el peligro, la amenaza de todos, y cuando digo todos se está pensando en Irak, Siria y Líbano, es el Estado Islámico. Por lo tanto, contra el Estado. Por supuesto, diciendo esto, también, digamos, hace algunos trabajos, entre comillas, que facilitan el avance de las fuerzas del régimen de Assad contra opositores que no son necesariamente del ISIS. Claro. Por supuesto, esto pasa. Digamos. Ahora, esa claridad que trae Putin y que sirve para posicionarse en el Medio Oriente a Rusia, no la tuvieron las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, fundamentalmente por un tema interno, porque hay una gran oposición de parte de los republicanos contra al-Assad y le hacen absolutamente la vida imposible a Obama, porque Obama no puede tomar una decisión clara de que el enemigo es el Estado Islámico y punto, después vemos. Eso no exenta, digamos, el régimen de al-Assad del problema. Es parte del problema, no hay ningún... todos los regímenes son parte del problema, ¿no? Pero en este momento, digamos, la amenaza existencial de la región, empezando por los no musulmanes, terminando con los propios musulmanes, es el llamado Estado Islámico fuerte de 30.000 a 40.000 combatientes exoficiales del ejército de Saddam Hussein, con todo el rencor, con todo el resentimiento que tiene y con una ideología que legitima estas atrocidades. Bueno, es un rompecabezas difícil de entender. En el próximo bloque también le vamos a preguntar a nuestro invitado cómo era que Irán y Estados Unidos eran archienemigos hasta hace poco, pero ahora parece que no tanto. Enseguida volvemos.
Carrefour, la responsabilidad empieza por casa. Somos 20.000 hombres y mujeres que formamos parte de Carrefour y que nos comprometemos día a día con las comunidades donde estamos presentes y con el medio ambiente. En definitiva, nuestro compromiso es con vos. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene. Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere un Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en la situación en Medio Oriente, que es realmente un rompecabezas difícil de analizar, pero estamos avanzando gracias a nuestro invitado, Khachik Dergougasian, profesor de la Universidad de San Andrés y experto en relaciones internacionales, y vaya si este es un caso, pocas veces creo los académicos tienen un problema tan complejo para estudiar que está transcurriendo frente a nuestras narices, ¿no? En estos momentos la historia se está desplegando allí, ¿no? La pregunta que había quedado era, ¿Irán, Estados Unidos eran hasta hace poco archienemigos y ahora son aliados? No son aliados, pero llegaron a un acuerdo y aparentemente en Irán, desde la elección de Rouhani, se consolidó un consenso en la élite política que se da cuenta de las limitaciones de la capacidad de proyección de poder de Irán. En otras palabras, entre 2003 y 2008, 2009, sobre todo después del 2005, la caída del régimen de Saddam Hussein, en esa lógica de suma cero, significó sin ninguna duda la expansión de la influencia de Irán. ¿Por qué? Porque Irak es un país mayoritariamente chiita, minoritariamente sunita, que fue los que dominaron la política en Irak, primero a través de la monarquía, después a través del Partido Baas. El Partido Baas intentó crear una identidad nacional, en el fondo no lo logró, fue muy problemático después del 79. Hubo una represión de parte del régimen de Saddam Hussein contra los chiitas, 5.000 muertos, muchos que se exiliaron, incluyendo importantes figuras del chiismo en Irán, y cuando cae el régimen de Saddam Hussein, aparece un vacío donde era, entre comillas, natural para que Irán se expandiera. Ahora bien, esa guerra contra el terrorismo también tuvo un discurso, una retórica muy dura. En enero del 2002, antes de la invasión y la ocupación de Irak, el discurso de Bush habló de un eje del mal, e Irán incluyó en ese eje del mal cuando Irán había colaborado con Estados Unidos y los aliados en la caída del régimen de los talibanes en Afganistán, y era lógico. Pero esa visión de poner el enemigo y las primeras declaraciones de Rumsfeld cuando cayó Bagdad y dijo, cuidado Siria, cuidado Irán. O sea, quédense en su molde porque estamos acá con los 100.000 soldados que tenemos y podemos intervenir. Los iraníes fueron a elegir un tal Ahmadinejad, que aprovechó la situación, aprovechó toda la confusión en el mundo musulmán árabe en su momento y se posicionó como defensor de la causa palestina, como defensor de la causa musulmana, y empezó a provocar. Cuestionó la legitimidad de Israel, cuestionó el holocausto,
jugó diplomáticamente fuerte. Ahora bien, eso terminó en el 2008-2009. Ayudó mucho el precio del petróleo, sin ninguna duda. Irán avanzó en su programa nuclear y dominaba el sector que pensaba que Irán tenía que tener el arma nuclear o por lo menos tener la capacidad de enriquecer el uranio para, en el caso de necesidad, tener el arma nuclear. Pero después del 2008, la elección de Obama y la reelección de Ahmadinejad fue el efecto contrario. Ahí donde Irán necesitaba un conservador para encontrar un idioma, un lenguaje, una comunicación con el nuevo presidente de Estados Unidos que había cambiado la postura, siguió con su política. Es cierto, quien llega al poder no deja el poder, lo sacan del poder. ¿Por qué América Latina se confundió tanto entonces con Ahmadinejad? Digo, la relación particular que estableció Venezuela, Brasil, de alguna manera Argentina. Yo creo que habían intereses, empezando por el interés del petróleo. En el caso de Venezuela, probablemente el hecho del enemigo de mi enemigo es mi amigo, es esa lógica. Pero no hay que dejar de lado el petróleo. Había mucho petróleo iraní que iba a Venezuela en las refinerías venezolanas y volvía al Medio Oriente. Y de hecho Irán es una oportunidad para los países. Digo, no fueron solamente los países latinos. Hasta Turquía en un momento, digamos, mejoró las relaciones. No hay que olvidar que es un país clave, digamos, para el Medio Oriente. Es un país que tuvo una historia de 3.000 años presente, pero también se confundieron un poco, aferrándose mucho a este principio de la no intervención y su interpretación particular, que llevó, entre otras cosas, a no entender lo que estaba pasando en el mundo árabe, en las revueltas árabes, cuando los progresistas que perdieron en estas revueltas árabes llamaban a Chávez y desde el sector venezolano pro-Chávez le decían no, Gaddafi es un hombre de Estado, que esto no puede ser, y había una incomprensión en el mismo campo ideológico. Eso pasó en seminarios que se hicieron en el año 2011 acá, en otras partes, donde la gente que venía del Medio Oriente entusiasmado por la primavera, entre comillas, que no fue primavera. Hay otra nación allí que son los kurdos, sí, también. Sí, eso es ¿Cómo juegan allí? Las mujeres de Rohani, ¿no? Sí, los kurdos es uno de los pueblos olvidados y uno de los pueblos que más injusticia sufrió en la historia. Tuvieron la oportunidad de tener su país en los territorios donde siempre vivían, que es el norte de Irak, el norte de Siria, el sur de Turquía, con el laudo del presidente Woodrow Wilson en la conferencia de paz en Versalles, el Tratado de Sèvres. Se creó un Kurdistán. Y luego luego se creó Mustafa Kemal, creó el Turquía moderna, y ahí Kurdistán quedó en la nada. Los territorios armenios vaciados por el genocidio quedaron parte de esta nueva Turquía, y los intereses internacionales, tanto de los bolcheviques que llegaron al poder, encontraron en Mustafa Kemal un aliado contra los occidentales, y muy pronto los intereses del petróleo del norte de Irak hicieron que los británicos aceptaran esa Turquía neutra entre guerras. Entonces Kurdistán no apareció, nunca existió como país, y es más, en todo este proceso, tanto en Siria como en Irak como en Turquía, se le negó el derecho de la identidad kurda. En Turquía los llamaban los turcos de la montaña. Y los kurdos, digamos que es un pueblo indoeuropeo, para empezar, no es semita, es cierto que es musulmán, pero también tiene, por ejemplo, los yazidí, que es una religión distinta. Vienen de un proceso histórico donde las relaciones y las identidades se forman en torno de las tribus y las figuras que lideran estas tribus. ¿Qué papel juegan las mujeres en eso? Porque en el minutito que nos queda... Ahí voy, porque si en Irak
los Barzani y los talibanes siempre se enfrentaron por la disputa del poder. En Turquía apareció un partido, el Partido de los Trabajadores Kurdos, que por primera vez intentó ese salto de modernización donde las mujeres empezaron a tener un rol, y hoy en día en Turquía es el único partido político formado por los kurdos, derivados de PKK o simpatías con la cohesión turca, que tiene por reglamento interno tener siempre una mujer como vicepresidente. Bueno, fascinante, la verdad que podríamos seguir, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Kachik, por ayudarnos a entender este rompecabezas que, bueno, vamos a seguir prestando la atención porque es extraordinario. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.